Bueno, es un lenguaje, ¿no? La luz es un lenguaje y es de lo que va. Y al final, el que es capaz de narrar con algo tan sutil como es a veces la luz y a veces tan impactante como puede ser la luz, pues normalmente lo sabe hacer también en el día a día y sabe contar historias que al final, yo insisto mucho en mi otra vertiente, la vertiente del producto, que todo son historias, ¿no? Cualquier negocio, cualquier punto de vista, cualquier proyecto al final es una historia y hay que saber contarla. Bueno, yo, como siempre, os cuento un pedacito de parte narrativa y hoy no quería dejarlo ahí. Yo quiero os contar una cosa que sale en el libro y que es una cosa que mucha gente me ha contado que le ha resultado interesante, ¿no? Que le ha ayudado de alguna manera. Y es lo que un poco os quería enseñar acá. Vamos a ver si soy capaz. ¿Qué es esto, no? ¿Qué es lo de las capas? ¿Qué es esto de las capas? Yo insisto mucho en este tema y mucha gente me ha dicho, oye, no lo había visto nunca así, de esta manera, hasta que un poco me lo has contado. Y bueno, yo creo que no hay una posibilidad realmente de explicar este concepto sin adaptarlo un poco a tu manera de trabajar. Cada iluminador trabaja de una manera esta idea, ¿no? Pero a mí me parece más interesante la idea que hay detrás, ¿no? Y la idea que hay detrás es este concepto de si pensamos en como estratos, ¿no? Como zonas que se van apilando unas a otras y que tienen diferentes funciones, diferentes áreas de significado, pues entonces es un poco más fácil hacerse con conceptos complejos, ¿no? Yo siempre hablo del típico ejemplo, ¿no? Pues uno se ve una Super Bowl, el descanso de la Super Bowl, que hay unos montajes de iluminación tremendos, hay una narrativa muy potente, ¿no? Porque al final tienes a monstruos impresionantes diseñadores de iluminación detrás y cuesta un poco no perderse, ¿no? Ante los contenidos. Y una forma de no perderse es agrupar, es decir, ser capaz de trabajar islas pequeñas, un montaje muy grande, ¿no? Hacer fragmentos que luego se unifican y luego construyen algo, ¿no? Todos juntos. Y otra forma es esto, ¿no? Que os quería enseñar aquí. Fijaros, yo defino, normalmente hablo siempre de 4 capas. Y de esas 4 capas, siempre la más importante es la capa base, ¿no? La capa base es aquella que te da un punto de partida para trabajar, ¿no? Normalmente crea una atmósfera, crea una idea de color, una idea de ambiente, y a partir de esa capa de base uno empieza a trabajar, ¿no? Y normalmente una capa de resalte, ya solo por definición, por su nombre, no tiene sentido si no interactúa con esta capa base, ¿no? Porque el resalte, por definición, es algo que tiene que generar contraste, ¿no? Tiene que resaltar por encima de algo. ¿Y qué es ese algo? Normalmente es esa capa base que de alguna manera construye un espacio de trabajo, ¿no? Entonces, al final, la capa de resalte lo que crea es eso, pues normalmente, fijaros, llevado al tema técnico, ¿no? Esos spots de iluminación, ¿no? Que tienes encima de un wash, ¿no? Por ejemplo, tienes un wash de color, un cambio de color, generado con varias cabezas móviles, y tienes una serie de haces puntuales que van destacando cosas, ¿no? A eso me refiero con la capa de resalte, que puede ser a nivel narrativo en el ámbito de teatro, puede ser la entrada de un actor, a nivel de performance puede romper la cuarta pared y establecer otras perspectivas, ¿no? En la escena. Hay muchas maneras de hacer esto, pero al final es un juego que no se va a lo puntual, no se va a lo único, sino que juega con varias partes puntuales, ¿no? Es una zona estratégica, digamos, la capa de resalte, que destaca algo, pero de manera global, ¿no? Si no se destaca de manera global y se hace de una manera mucho más puntual, tanto a nivel narrativo como a nivel técnico, entonces es esa capa de impacto, ¿no? Que una capa de impacto puede ser lo que veis en el centro. Fijaros que en el centro tenéis una capa de impacto que lo llena todo. Veníamos de un triángulo donde había una capa de base, una capa de resalte y una capa de impacto, había las 3 cosas, y como veis la capa de resalte llena mucho más en la narrativa, tiene más importancia que un impacto determinado, que puede ser un efecto de strobo, puede ser algo puntual, un efecto de un solo de guitarra en un determinado momento, etcétera. Pero hay momentos en los que lo único que se quiere es impactar. Esto es algo relacionado con otra parte que explico en el libro también, que es el wow moment, que es el momento que yo, desde mi punto de vista, lo que he visto a nivel de experiencia es que siempre hay un momento, un concierto es el ejemplo más claro, pero aplica a cualquier narrativa de la iluminación, hay un momento o dos, nunca más de dos, donde puedes hacer un wow effect, ¿no? Un efecto wow en el que literalmente todo el mundo se te queda mirando, ¿no? Con los ojos como platos, y hay algo que supera
a la realidad que tiene la audiencia en ese momento a su alrededor, ¿no? Puede ser un momento clave de un artista en el clímax, puede ser el momento en el que se revela la historia, etc. Y la iluminación juega normalmente a favor de ese tipo de momentos, y el impacto, la capa de impacto, juega desde ese punto de vista también, ¿no? Es verdad que el wow moment es un concepto muy puntual, muy diferente, que tiene más sentido en una narrativa más compleja de la construcción lumínica. El impacto es algo que puede surgir varias veces en la escena y que forma parte de la composición de una escena. Eso es lo último que tenéis ahí a la derecha, precisamente es otro tipo de composición, ¿no? Una escena donde tenéis también capa base, con mucha más presencia, hay una capa de resalte más pequeña, pero que es bastante clara, ¿no? Bastante importante, un impacto que es mínimo, porque si no estamos saturando al usuario. Hay que tener en cuenta que de alguna manera son cosas que se contradicen, ¿no? La capa base y el impacto pueden estar en equilibrio, pero normalmente siempre piden, cuando se quiere generar contraste, piden desequilibrio, ¿no? Piden que haya más importancia de una o de otra. Pero fijaros eso que tenéis ahí en el tope, ¿no? Que es la capa de cohesión, y lo que hace esta capa de cohesión a nivel narrativo es hacer que las cosas casen, ¿no? Hoy teníamos a un monstruo de esto, ¿no? Que es Caco García, ¿no? Pues Caco tiene una habilidad natural, un talento orgánico para crear esta cohesión que a mí me parece impresionante, ¿no? A mí me cuesta mucho. Lo tiene mucho Ada también, tiene esa capacidad de realmente crear sutilezas alrededor de la escena que crean empaque, ¿no? Hace que toda la escena esté equilibrada, ¿no? Mientras hay, yo por ejemplo, en el caso de Lola, es una maestra del resalte, ¿no? Es capaz de crear contraste de una manera preciosa. Además, muchas veces lo crea con prácticas, ¿no? En escena, lo crea a través de rebotes, ¿no? Maneras diferentes de trabajar, espejos, cosas que normalmente no se usan. Y bueno, Jonai a nivel capa base, pues lo que decíamos, ¿no? Que es gran parte de esto es la luz complementaria, tiene una capacidad enorme para regular contraste, ¿no? Que es algo en lo que la mayoría de nosotros nos pasamos, ¿no? Es un contraste excesivo porque de alguna manera la iluminación escénica es contraste, ¿no? De una manera u otra, incluso cuando hay ausencia de él. La capa de cohesión es la que se trabaja al final, ¿no? Normalmente esto es un orden cronológico. Primero se trabaja la base, luego se trabaja el resalte, luego se trabaja el impacto, si lo hay, porque puede ser que una escena no tenga nada de impacto, y luego la cohesión va a ser lo que te hace rehacer cada una de esas capas, ¿no? La capa de cohesión es la que aporta equilibrio, y normalmente es bastante normal que cuando uno está componiendo y llega a la capa de cohesión, que no tiene por qué existir en una escena, como veis en las otras dos, pues lo que hace normalmente es retocar lo anterior, ¿no? Una manera de visualizarlo muy interesante para los que estáis empezando y tal, es visualizarlo como faders, ¿no? Como serían los faders de sonido, los faders que tenemos en mesa también, visualizar que cada uno de estos puede ser un fader, ¿no? Un fader de capa base, uno de resalte, uno de impacto y uno de cohesión, y luego se mezcla a nivel compositivo, y en función de lo que pida la historia, va a haber que resaltar más, menos, hay que llevarlo a un lado del escenario, a otro lado, usar determinados colores que van a hacer contrastar lo que se ha contado antes. Bueno, todo un concepto narrativo que explica al final lo que yo intento deciros siempre, ¿no? Que la luz es una idea narrativa, es un lenguaje en sí. Y al margen de que hay una parte técnica muy importante y que es básica, ¿no? Y hoy ya hemos hablado mucho de eso, pues lo que hay es una necesidad de contar algo, de contar una historia. Nosotros siempre iluminamos a disposición de la historia, a favor de la historia, y la luz solo tiene sentido desde ese punto de vista porque cuenta cosas que es muy difícil contar de cualquier otra manera. Sabéis que hemos hablado mucho de esto, básicamente, ¿no? De este libro que tenéis aquí, que es una edición especial, a todo color, ahí la tenéis, donde tenemos, bueno, pues muchísimo contenido que tiene que ver con el método de la iluminación. La verdad es que os agradezco mucho a la gente que ha adquirido el libro, lo podéis adquirir en lightingadepts.com. Ahí está disponible para el que quiera hacerse con él, es una tirada limitada además, y numerada, o sea que estamos más o menos entre el 20-25% de la tirada ya vendida. Y bueno, yo lo que os quería decir es que tenéis la oportunidad de conocer el libro un poco más de cerca. ¿Cómo? Pues aquí, ¿no? Es algo que os quería contar. Este es el libro en sí. Ahí tenéis un poco pues, la editorial de Planeta Namek, el número de páginas, el ISBN. Pero sobre todo lo que os quería contar es estos 2 días, porque yo creo que son muy, muy interesantes a los que queréis conocer el libro un poco más de cerca. Uno es el 24 de octubre, que será en un sitio que a mí me hace especial ilusión porque yo me formé ahí. Fue la Escuela de Magia y Son de A Coruña, fue donde yo recibí la formación por primera vez en el mundo de la iluminación, aunque había hecho mis pinitos y tal, pero era la primera vez que
que entendía la teoría, el significado que hay detrás. Y además uno de los profesores que fue director de la escuela durante mucho tiempo y que ahora ya está retirado, que es don Pepe Barba, que fue un profesor al que le debo muchísimo y que a mí me enganchó, ¿no? Un grandísimo mentor, probablemente sin pretenderlo, ¿no? Porque daba el mismo tipo de clase a todos los estudiantes, pero bueno, movió algo dentro de mí, la verdad, que me hizo enamorarme de la luz. Y yo tengo la suerte de que Pepe no solo escribe el prólogo del libro, que es un privilegio enorme, por las cosas que dice en él y porque me hace mucha ilusión, ¿no? Que es, habiendo sido alumno de él, sino también porque estará en esta presentación, ¿vale? El 24 de octubre estará Pepe, estará profesores de la escuela, estarán los alumnos. Bueno, será algo muy bonito que para mí es de alguna manera cerrar el círculo a nivel formativo, volver a esas aulas en las que fui alumno a contar un punto de vista. Habrá una masterclass también, un poco sobre mi carrera y algunos puntos de vista sobre la luz, sobre el diseño, y habrá la oportunidad de ver el libro físicamente, comprarlo también allí y bueno, pues de alguna manera escuchar lo que otros dicen de él, ¿no? Pepe y otra gente, que es un poco lo que hemos hecho hoy. Y al final ya veis que a mí lo que me interesa es que la gente hable de ellos, ¿no? No tanto del libro, el libro es una excusa para poder escuchar a los demás, ¿no? Y el 28 de octubre, y esto es algo muy importante, muy interesante, es que el 28 de octubre y el 29 de octubre ocurre un evento espectacular que es el 25 aniversario de la Asociación de Autores de Iluminación. Los 4 iluminadores e iluminadoras que hemos tenido hoy, 2 iluminadores y 2 iluminadoras, todos forman parte de esta asociación, de la Asociación de Autores de Iluminación, que es una asociación muy grande aquí en España y que es fundamental para el desarrollo de la iluminación escénica, ¿no? en el país y a nivel de América Latina, yo diría también. Y celebran el 25 aniversario y han tenido el maravilloso detalle, que yo no sé cómo agradecerles lo suficiente, de invitarme a que esté el día 29 como maestro de ceremonias de toda la gala, donde van a estar los invitados, un poco conectando a la gente, hacer una pequeña charla, que a mí me parece un honor inmenso y ya digo que no sé cómo decir gracias lo suficiente, pero también el día 28 que habrá otro acto donde yo no seré el maestro de ceremonias, pero que con muchísimo gusto veré, porque además hay gente de la talla de Corvermuren, el propio Caco García estará allí, pues me han dejado un pequeño espacio también para presentar el libro y habrá la posibilidad a todos los que asistan al evento en Teatros del Canal en Madrid de ver el libro, visualizarlo, bueno, leer algún extracto y hacerse un poco más a la idea de lo que ofrece el libro, ¿no? De lo que va y, por supuesto, la posibilidad de comprarlo. Entonces, esto será el 28, o sea que 24 y 28, dos presentaciones físicas del libro, no solo virtuales, esta fue la presentación virtual, donde la gente podrá ver un poco más el libro y hacerse a él. Y bueno, como sabéis, podéis también comprarlo en cualquier momento de manera online y lo enviamos a casa. Bueno, nosotros aquí no os vendemos nada espiritual ni os hablamos de nada espiritual. Eso es algo que vosotros decidís si sois personas espirituales o no, si encajáis o no, pero nos gusta mucho esta parafernalia del lenguaje y por eso creemos este culto a la luz, ¿no? Y por eso esta idea del Lighting Adepts que os digo siempre, que en inglés significa dos cosas, ¿no? Lighting Adept significa un adepto a la iluminación, como si fuera un adepto a un movimiento espiritual, pero también significa experto, ¿no? Experto de iluminación. Normalmente cuando se habla de un auténtico experto o experta en la iluminación se utiliza este término adept. Y es un poco lo que queríamos, ¿no? Que habláramos de nuestro oficio en detalle, especializado. Y si a vosotros os interesa esto, si a vosotros os llena hablar de luz de la manera en la que lo hacemos, y hoy además ha sido un debate precioso, pues os invito a que os suscribáis, que lo tenéis aquí, mientras estoy hablando en YouTube, simplemente tenéis que darle a ese botón de suscribirse para que os hablen de los siguientes programas. Nosotros intentaremos, ha habido un paro muy largo, yo lo sé, porque he estado de vacaciones y he estado mudándome de país, entre Alemania, ahora ya estoy localizado aquí en Galicia, en España, pero a partir de ahora, pues eso, cada 15 días volveremos a tener un programa con un nuevo invitado, haremos más especiales como este, así que si no quieres perderte nada, suscríbete aquí en YouTube, nos ayudas mucho porque al final hay un algoritmo que sabéis que en YouTube, cuantos más suscriptores y más visualizaciones hay, más le aparece esto en los contenidos a otra gente, en sus portales de YouTube, y eso significa que llegamos a más gente que quiere aprender de luz, que quiere saber sobre luz. Así que bueno, agradeceros a todos los que estáis ahí suscritos, estamos casi los 300, yo no sé si a lo mejor en el día de hoy
se ha suscrito más gente y ya superamos la barrera de los 300, que me haría muchísima ilusión, por supuesto, porque además ha sido un crecimiento orgánico, no hemos nunca hecho publicidad ni nada de eso.